Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema un poco complejo, pero que estoy segura les va a resultar fascinante. Se trata del mundo de la manipulación narcisista. Un tema que es fundamental para construir relaciones sanas y, por supuesto, proteger nuestro bienestar. Exactamente. Para esta exploración tenemos dos fuentes increíbles. Fragmentos del libro No soy yo, eres tú, de Débora Morcia. Y otro, Eres tú o soy yo. Cómo tratar con personas narcisistas, de Alec L. Miller. ¿Qué te parece si empezamos por desentrañar cómo identificar a un narcisista? Me parece perfecto. Ambos libros coinciden en que la falta de empatía es un rasgo central. Es decir, les cuesta mucho o simplemente no pueden ponerse en el lugar del otro. Claro. Si solo puedes ver el mundo desde tu propia perspectiva, es difícil conectar con las necesidades de los demás. Exacto. Y esa incapacidad de conectar alimenta su necesidad de admiración. Los narcisistas necesitan ser el centro de atención, recibir elogios y validación constantemente. Me recuerda una experiencia personal. Estaba hablando con un amigo sobre un problema que me estaba afectando. Y en lugar de escucharme, desvió la conversación hacia sus propios logros. ¿Te suena familiar? Absolutamente. Y Ajá. cuando no reciben esa atención, entran en juego las estrategias de manipulación. Débora Murcia lo describe como hilos invisibles que tejen para controlar a los demás. Me intriga esa metáfora de los hilos invisibles. ¿Cómo se traduce eso en la vida real? ¿Algún ejemplo? Claro, imagina que le dices a un narcisista que te ha herido con alguna acción. En lugar de asumir su responsabilidad, podría recurrir a la culpa, hacerte sentir mal por ser demasiado sensible, o incluso hacerte dudar de tu propia percepción. Entienda. Es uno de los hilos, la distorsión de la realidad para evitar culpas. Y Alec Miller también habla de algo similar, ¿verdad? Describe la experiencia de estar con un narcisista como una montaña rusa emocional, donde te sientes controlado, devaluado y emocionalmente exhausto. Sí. Y esa montaña rusa se alimenta de la manipulación. Por ejemplo, el narcisista podría comenzar con una etapa intensa de idealización, donde te colma de atenciones y te hace sentir especial. El famoso love bombing. Exacto. Pero esa fase no dura para siempre. Una vez que te tiene atrapado, comienza a devaluarte sutilmente, criticándote, ignorándote, haciéndote sentir inseguro. Es la bajada a la montaña rusa. Y luego, para mantener el control, vuelve a subirte con dosis de afecto, solo para volver a dejarte caer cuando le conviene. Es un ciclo terriblemente dañino. ¿Y qué hay del gaslighting? Mencionaste que a veces te hacen dudar de tu propia percepción. Por supuesto. El gaslighting es una forma de manipulación que busca hacerte dudar de tu memoria, tu juicio, incluso de tu cordura. Imagina que le reclamas a un narcisista por una promesa que no cumplió. En lugar de reconocer su error, podría negar rotundamente haberla hecho, haciéndote sentir confundido, cuestionando tu versión. Con el tiempo, esta táctica erosiona tu autoestima y te hace dependiente de la versión del narcisista. Y ese es justo el objetivo, ¿no? Minar tu confianza para controlarte. Es aterrador cómo estas tácticas pueden distorsionar la realidad. Pero ¿qué podemos hacer para romper ese ciclo? Sí. En No soy yo, eres tú, Débora Murcia habla de establecer límites claros. ¿Cómo se traduce eso? Es fundamental, aunque sea un desafío. Un límite es decirle a la otra persona qué comportamientos son aceptables y cuáles no y qué consecuencias habrá. Es como dibujar una línea y decir, hasta aquí. Pero imagino que no es fácil con alguien que se sale con la suya. Exacto. Un narcisista intentará desafiar tus límites constantemente, usando la manipulación, la culpa para que cedas. Por eso es vital mantenerse firme. ¿Qué tipo de límites podríamos establecer? Bueno, depende de la situación, del tipo de relación. Por ejemplo, si es un compañero de trabajo, podrías limitar las interacciones a lo profesional, evitando compartir información personal. Eso me parece muy sensato. ¿Y si es una relación más cercana? ¿Con una pareja o un familiar? En esos casos, los límites podrían enfocarse en tu bienestar emocional. Podrías negarte a participar en conversaciones que sabes que derivarán en discusiones o ataques personales. También es crucial identificar tus detonantes emocionales, Detonantes emocionales. esos puntos débiles que el narcisista usa para manipularte. Como si tuviéramos que convertirnos en detectives de nuestras emociones. Exacto. Una vez que los identificamos, podemos desarrollar estrategias para protegernos. Alec Miller habla de una técnica gray rocking. Grey Rocky. Consiste en responder de manera neutral a las provocaciones. Imagina que te está criticando o tratando de iniciar una discusión. En lugar de reaccionar versionalmente, te conviertes en una roca gris, aburrida, inamovible. Imagino que eso debe ser frustrante para el narcisista. Se alimentan de la tensión. Precisamente, el Grey Rocking les priva de ese combustible. Al no obtener la respuesta que esperan, se aburren y buscan otra víctima. Es fascinante cómo estas estrategias nos empoderan. Y hablando de empoderamiento,
Débora Morcia habla mucho del autocuidado. ¿Por qué es tan crucial en una relación con un narcisista? Porque lidiar con un narcisista puede ser agotador. La manipulación, la culpa, la devaluación puede minar tu autoestima, dejarte sin energía. Es como si estuviéramos en una batalla constante. Una batalla que no podemos ganar con sus armas. La manipulación, el control. La única forma de ganar es retirarnos y enfocarnos en reconstruir nuestras fuerzas. Y de ahí entra el autocuidado. Exactamente. El autocuidado es cualquier actividad que hagamos para nutrir nuestro bienestar, físico, emocional, mental. ¿Qué tipo de actividades podrían ayudarnos a recuperar la energía? Bueno, cada persona es diferente, pero en general, actividades como la meditación, el yoga, ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza, leer, un baño caliente, pueden ser muy reparadoras. Es como si tuviéramos que crear nuestro propio refugio. Un espacio donde podamos recargar baterías y reconectar con nosotros mismos. Me gusta esa imagen. Alec Miller también habla de buscar apoyo externo, ¿no? Sí, en ¿Eres tú o soy yo? Enfatiza la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen, que nos validen, que nos ayuden a ver con claridad. Porque a veces, cuando estamos atrapados, es difícil ver el bosque por los árboles. Exacto. La perspectiva de amigos, familiares, un terapeuta puede ser invaluable para comprender lo que sucede, validar nuestros sentimientos y tomar decisiones que nos lleven a una vida más saludable. Es como si tuviéramos un equipo de apoyo que nos ayuda a salir del laberinto, a encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. Retomando la idea de cómo salir del laberinto de estas relaciones narcisistas, ¿recuerdas la pregunta de cómo fortalecer nuestro sentido arácnido para detectar la manipulación? Una pregunta clave, porque esos hilos invisibles a veces son tan sutiles que es difícil percibirlos hasta que ya estamos atrapados. Exacto. Ahí entra la importancia de la inteligencia emocional. Hablamos de ella antes, pero ¿cómo se traduce en la práctica para protegernos? Bueno, la inteligencia emocional es como un músculo que hay que entrenar. Implica reconocer y comprender nuestras emociones, y también las de los demás. Es decir, ser conscientes de cómo nos sentimos y observar las señales de las otras personas. Exacto. Y esto es crucial porque en una relación con un narcisista, nuestras emociones se distorsionan. Podemos empezar a dudar de nosotros mismos, minimizar nuestros sentimientos o justificar el comportamiento del otro. Claro, porque el narcisista es experto en manipular emociones, en hacernos sentir culpables, inseguros. Precisamente, al desarrollar nuestra inteligencia emocional, podemos discernir entre nuestras emociones genuinas y las reacciones provocadas por la manipulación. Como si tuviéramos que filtrar la información, no creernos todo lo que nos dice. Exacto. Y una parte fundamental es aprender a confiar en nuestra intuición. Ah, la intuición. Esa vocecita que a veces dice, algo no anda bien. Exactamente. La intuición nos envía señales de alarma, mucho antes de que nuestra mente consciente se dé cuenta. El problema es que muchas veces ignoramos esas señales. Las descartamos como paranoia o exageración. Y con los narcisistas, ¿qué señales nos envía la intuición? Bueno, podría ser una sensación de incomodidad, desconfianza, una sensación de que algo no encaja en la historia del otro, una contradicción entre sus palabras y acciones. También podríamos notar cambios en nuestro comportamiento, sentirnos más ansiosos, inseguros, con la necesidad de complacer al otro constantemente. Como si nuestro cuerpo y mente nos enviaran mensajes, pero no siempre los escuchamos. Así es, y cuanto más ignoramos esas señales, más vulnerables somos a la manipulación. Por eso es importante prestar atención a la intuición, confiar en esa sabiduría interna. Es como un sistema de navegación interno que nos guía hacia relaciones sanas. Una metáfora muy acertada. Y como cualquier sistema de navegación, hay que mantenerlo actualizado, calibrado. En el caso de la intuición, significa prestarle atención, confiar en ella. Es tomar Decisiones alineadas con lo que nos dice. Un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Sin duda. Y aunque no hay una fórmula mágica para evitar relaciones tóxicas, al desarrollar nuestra inteligencia emocional y fortalecer la intuición, aumentamos las posibilidades de construir relaciones sanas, equilibradas, satisfactorias. Un mensaje de esperanza para cerrar nuestra inmersión en las relaciones narcisistas. Muchas gracias por acompañarnos. El placer ha sido mío. Recuerda, el conocimiento es poder. Y ahora tienes herramientas para protegerte y construir relaciones que te nutran y te permitan florecer. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que te haya sido útil. Te invitamos a seguir explorando con nosotros. Hasta la próxima.